Bien, Dios te bendiga, hermanos. Saludos cariñosamente en el nombre del Señor. Voy a estar respondiendo unas preguntas que me escribieron y algunos hermanos me escribieron pidiéndome de favor que si yo puedo hacer un tema, un mensaje acerca de la predestinación. ¿Ok? Así que voy a trabajar con este tema y también voy a seguir trabajando con otros temas más que me han pedido también, ¿ok? Así que tranquilo que pronto vienen los otros temas que me han pedido también. La predestinación, ¿ok? Romanos 8, Romanos 8, capítulo 28 hasta el 30. Ya que ya mismo voy a trabajar también, voy a estar trabajando Efesios capítulo 1, versículo 5. También porque Pablo también menciona ahí la palabra predestinación. Y estoy deseoso por ir a Efesios capítulo 1, versículo 5. ¿Ok? Así que vamos a comenzar y este es el video 1. Esta es la parte 1. Para la gloria del Señor voy a continuar con una parte 2 y una parte 3 posiblemente. ¿Ok? Romanos 8 del 28 hasta el 30, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. Bien, la predestinación tiene que ver con el acto que Dios hace desde antes que Dios haya creado el mundo, su creación, especialmente la creación terrenal, toda la creación donde viven los hombres en la tierra. Antes de la creación de los hombres, ya Dios marcó de antemano el destino de todos los hombres. Marcó con anticipación toda la trayectoria del vivir, de todo el vivir de los hombres, su comienzo, que viene siendo el nacimiento, y marcó toda su trayectoria de el vivir del hombre cuando el hombre muere, cuando el hombre muere. Entonces todo lo que los hombres van a pasar y van a acontecer, todo lo que le acontecerá a los hombres ya ha sido predestinado por Dios, tanto para Israel como para todas las naciones del mundo entero, sin hacer ningún tipo de prejuicio y discrimen ninguno. Cuando Pablo habla aquí de la palabra predestinación, viene siendo eso. Ahora, cuando sabemos que Pablo dice en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, y esto es conforme a lo que al propósito de Dios son llamados. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Para comprender el tema de la predestinación es necesario entender que el apóstol Pablo le dedica el capítulo 9, todo el capítulo 9 de Romano, y todo el capítulo 10 de Romano, y todo el capítulo 11 de Romano a Israel. Se lo está dedicando a Israel. No es que Pablo le escribe a Israel, sino que estos tres capítulos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, pues se lo está dedicando a Israel en un sentimiento que él tiene. Pablo tiene un sentimiento por Israel porque Israel, por lo general, estaba esperando al Mesías, a su Salvador Jesús,
Pero no todo el pueblo de Israel pues pudo ser salvo cuando vino Jesucristo, nuestro Salvador. Solamente un pequeño remanente de judíos fueron salvos. Como dice Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 11. Capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Que solamente un pequeño remanente de judíos que pertenecen a las 12 tribus de Israel, pues solamente un pequeño remanente de judíos pudo ser salvo. El otro remanente no pudo ser salvo porque no creyó en Jesucristo, ni creyó en Dios en el Antiguo Testamento, ni tampoco creyó en Jesucristo. Entonces, no todos los judíos creyeron en Cristo. Pero ¿qué pasará con ese pequeño remanente que no creyó en Cristo? Pues entonces Dios se llegará a él, a ese pequeño remanente, después del arrebatamiento en la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, que somos nosotros el cuerpo de Cristo, llegará un tiempo, en un tiempo futuro, cuando comiencen los 7 años de tribulación. En ese periodo de tiempo, en los 7 años de tribulación, Dios comenzará y dará gracia y dará amor a ese otro remanente que no quiso creer en Jesucristo, con el propósito de salvarlo. Pero lo hará en otro tiempo, en otro periodo de dispensación distinto a la que nosotros tenemos. Nosotros ahora, la iglesia, estamos viviendo la séptima dispensación. La sexta, ok, perfecto, la sexta, número 6, porque hay 7 dispensaciones, perfecto, ok. Estamos viviendo la séptima dispensación, que es la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia estamos hoy en día, pero cuando termine la dispensación de la gracia, vendrá la última dispensación que termina con el milenio, con el reinado milenial, una vez se cumpla la profecía de Daniel, que es las 70 semanas. Y en ese periodo de tiempo de la gran tribulación, Dios continuará amando y restaurando a su propio pueblo Israel. Ok. Cuando hablamos de... Quiero decir que Dios no hace prejuicio ni preferencia en cuanto a la salvación. Dios no hace prejuicio ni preferencia en cuanto a la salvación. Dios ama a todos por igual. Pero fíjense, yo quiero señalar algo bien importante aquí, que es el capítulo 9, versículo 13, donde aquí muchos calvinistas, la mentalidad calvinista piensa que Dios salvó a unos y a otros no. Que nuestra salvación se basa en una predestinación de antemano. Dios nos predestinó de antemano y con eso basta. Ya somos salvos, hagamos lo que hagamos, ya somos salvos. Pero esa es la mentalidad calvinista. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y esa mentalidad calvinista lo vemos aquí en el capítulo 9 de Romanos, versículo 13, cuando dice: como está escrito, a Jacob amé primero y a Esaú aborrecí. Vuelvo y repito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahora, el asunto de la predestinación viene siendo lo siguiente. Nuestra salvación no se basa en una simple predestinación. La predestinación solamente es cuando Dios conoce de antemano a aquel pueblo, sea a Israel, sea a los gentiles, sea a cualquier nación, cuando Dios conoce de antemano, de anticipación, a todos aquellos pecadores que creyeron en Cristo, para que entonces fueran salvos, justificados, glorificados, pero a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, tú me estás entendiendo.
Así es como trabaja la predestinación. La predestinación no es de que Dios decidió salvar a muchos pueblos y a otros no. No, así no brega la predestinación. La predestinación es Dios de antemano conoce a todos los pecadores, justifica a todos los pecadores, decide salvar y predestinar, pero es a causa de que los pecadores han creído. Dios conoce que los pecadores creyeron en el Evangelio de Cristo. Y a base de la omnisciencia, de que Dios todo lo sabe, a base de la omnisciencia que Dios sabe el pasado, presente y el futuro. Pasado, presente y el futuro. Como Dios sabe el pasado, presente y el futuro de los hombres, pues entonces Dios decidió predestinar. Dios decidió conocer. Dios decidió entonces justificar a aquellos que creyeron bajo la omnisciencia que Dios todo sabe. ¿Ok? Y ahí es donde Dios entonces comienza a predestinar, a llamar, a conocer, a justificar y a glorificar. Aquellos que ya Dios sabe que creyeron en el Evangelio del Señor Jesucristo. No existe predestinación sin que haya un Salvador Jesucristo. Porque si así fuera, ¿dónde estaría el Evangelio? ¿Dónde estaría entonces? ¿Dónde quedaría el Evangelio de Cristo y la fe que Jesús le pide al pecador? Otra cosa que es bien importante considerar, que cuando se habla de predestinación, la predestinación no fue para la iglesia. No, la predestinación no fue para la iglesia. La predestinación fue para todo el mundo sin hacer prejuicio. Todos los pecadores del mundo completo. Todos los pecadores del mundo completo sin hacer distinción, sin hacer prejuicio. Todos los pecadores con la intención de que los pecadores oigan el mensaje del Evangelio y a base de eso, ahí es donde Dios predestina, marca un destino a esos hombres, marca un destino, ahí es donde Dios llama, conoce, predestina, justifica y glorifica. Glorificación, que es en el arrebatamiento de la iglesia en un tiempo futuro, ¿ok? Así que muchos calvinistas, mucha mentalidad calvinista piensa cuando leen el versículo 13, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, que Dios hace prejuicio, preferencia y favoritismo. Dios no hace prejuicio. Vamos a ir un poquito más al frente, un poquito más al frente. Aquí mismito en el capítulo 9, pero comenzando el versículo 22, 21 y 22 hasta el 23, ¿ok? Romanos 9, del 21 hasta el 23. Dice así. ¿O no tiene el alfarero autoridad sobre su barro para hacer vasos de la misma masa, uno para honra y otro para deshonra? Dice, pero verdaderamente Dios quiso mostrar su ira y dar a conocer su poder en su inmensa paciencia, traer ira sobre los vasos de ira que estaban ya preparados para la destrucción. Este es otro versículo que los calvinistas usan para decir que Dios marcó el destino de los hombres bajo la predestinación y Dios condenó aquello que él quería condenar. Los condenó, pero no es así. Te voy a explicar lo que Pablo está queriendo decir. Cuando aquí el apóstol Pablo menciona en el versículo 22 los vasos de ira y los vasos de honra, vaso de honra y vaso de deshonra. Ok, no se trata de que Dios decidió escoger y elegir a una nación y a otra nación no. No, la palabra de Dios dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. ¿Se acuerdan de ese versículo, ese texto, Juan 3:16?
Pero ahí mismito en Juan 3:16, en el versículo 17, dice también que Dios no vino a condenar al hombre. Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el hombre fuera salvo por él. También el apóstol Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres vengan a Cristo y tengan arrepentimiento. Eso es lo que dice Pablo, que todos los hombres vengan a Cristo, todos los hombres del mundo, y que el hombre tenga arrepentimiento y sean salvos. Ahora, el hombre, no todos van a ser salvos. ¿Por qué no todos van a ser salvos? Porque no todos van a creer. Y el mensaje de salvación es por fe. Tiene que haber fe en los pecadores. Tiene que haber fe en los pecadores a través del Evangelio. No es a base de una simple predestinación. Es fe en los pecadores a través del Evangelio de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y a través de la fe en el Evangelio en Cristo Jesús, Dios mira profundamente, va mirando profundamente con su omnisciencia, que Dios lo sabe. Entonces ahí es donde Dios decide predestinar, llamar, justificar, glorificar y conocer. ¿Ves? Así es como trabaja el plan de predestinación. No es solamente una simple predestinación. Entonces, los vasos de ira, vasos de honra y vasos de deshonra, Dios nunca los condenó, sino que el texto aquí dice que ellos mismos se autocondenaron. Estaban preparados para la deshonra, estaban preparados para la destrucción. ¿Por qué dice Pablo que hay vasos o personas que estaban ya listos y preparados de antemano, antes de la fundación del mundo, estaban preparados para la destrucción o la condenación, como quieran llamarla? Porque dice Pablo que la paga del pecado es muerte. Si el hombre no cree, ellos mismos se autocondenan, no es Dios. Dios cumple con llamarlos. Dios cumple con llamarlos a través del Evangelio de Cristo. Pero dentro de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, Dios conoce el pasado, presente y futuro. Dios conoce todas las cosas. Dentro de la omnisciencia de Dios, si Dios sabe que el hombre no quiere creer en Dios, no es que Dios decidió condenarlo. Dios hace un llamado para salvación pacientemente, sin hacer prejuicio, sin hacer ninguna preferencia, discrimen ninguno. Pero ellos mismos decidieron condenarse por rechazar el Evangelio. Dios predestina al hombre, ¿verdad?, en un tiempo futuro basado a la fe del Evangelio. Así es como bregar, ¿ok? Bien, vamos a trabajar también el capítulo 8 de Romanos también, como yo le dije, versículo 28, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo aquí le dedica esta carta de Romanos 9, 10 y 11 solamente a Israel. Entonces, no todo del pueblo de Israel son elegidos. Hubieron muchas naciones en el Antiguo Testamento que dijo que hubiera muchas naciones, pero entre muchas naciones que hubieron, no todos tienen la promesa de salvación, porque esas otras naciones eran naciones paganas, naciones gentiles y paganas, y que no tuvieron ciudadanía con el pueblo de Israel. Entonces dice aquí el libro de los Pentateuco, el libro de la ley de Moisés en el Pentateuco. Vamos a ir un momentito al Pentateuco, aquí, en Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y a ti te eligió Jehová. Ve, aquí hay una elección de un pueblo. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y a ti te escogió Dios o te eligió Dios, Jehová Dios, entre todas las naciones. Había muchas naciones que Dios pudo haber escogido, pero Dios decidió
liberar a ese pueblo y le llamó Israel, le llamó Jacob, ¿verdad? Que es Israel, la sacó de Egipto, la liberó de los faraones, la separó para él. Y dice, Dios te liberó entre todas las naciones que están sobre la faz de la tierra para que tú le seas un pueblo amado. Para que tú le seas un pueblo ¿qué? Amado. Ahora escuchen bien. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí en Romanos 8:28? Y sabemos que todas las cosas a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a lo que conforme al propósito son llamados. ¿Quiénes serán predestinados? No es la iglesia, no los gentiles, era Israel. No es la iglesia, no son los gentiles, es Israel. Si estudiamos bien las dispensaciones bíblicas, los periodos de dispensaciones bíblicas, extendemos bastante la Biblia. Pero como muchas iglesias no estudian bastante bien las dispensaciones, los pactos, las promesas, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está Israel? ¿Dónde está aquello y aquello? Pues entonces pensamos que todas las promesas que Dios habló, ¿verdad? Para Israel, pensamos que son nuestras y no siempre es así. Entonces, ¿quiénes son los que aman? Israel. Esta promesa de la predestinación es para ellos. Es para ellos. Dice más adelante, el versículo 7, no porque ustedes sean los más numerosos entre todas las naciones, fue que Jehová se agradó de ustedes y los escogió. Los escogió. Pues ustedes son los más pequeños entre todas las naciones. Dice el versículo 8. Es porque Jehová los ama. Versículo 8. Es porque Jehová los ama y para confirmar los juramentos que hizo a sus padres, que Jehová los sacó de mano poderosa y los libró de la casa de la esclavitud, del dominio del faraón rey de Egipto. Todo Israel tenía una promesa y esperaban a Cristo. Estaban predestinados. Pero no todo el pueblo de Israel tenían la promesa, porque había un pequeño remanente del pueblo de Israel que estaban en idolatría. Entonces Dios no es injusto. Dios no es injusto. Pero solamente Dios decidió amar y aceptar a aquellos que decidieron amar a Dios y creer dentro de la dispensación de Israel. ¿Ven? ¿Me entiende? Dentro de la dispensación de Israel solamente. La pregunta es, ¿y todo el restante? ¿Dios es injusto? ¿No ama? Shh, tranquilo, hermano, tranquilo. Él ama. Pero todavía no ha llegado el tiempo de Dios. Todavía no ha llegado el tiempo de Dios para Dios salvar a otro remanente, para que siga trabajando con el mismo pueblo de Israel. No he terminado. No he terminado todavía. Te prometo continuar con el video 2 en el nombre del Señor. Tranquilo, hermano. Tranquilo que voy a continuar con la parte 2. Pasen a la parte 2 para continuar. Aunque tenga que hacer 1000 videos. No importa. Pero vamos a pasar al próximo video para continuar. No he terminado.